Estamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Galvez, tengo 23 años. Para mí es un gusto en esta ocasión poder estar compartiendo este rato con ustedes, que sea de mucho aprendizaje y sobre todo que sea enriquecedor para lo que ustedes quieren llegar a lograr algún día. Si su sueño es ser redactor deportivo, ya sea en El Salvador o trabajar en el exterior en cadenas importantes como ESPN o Fox Sports. Yo les voy a dar una pequeña guía de los primeros pasos a seguir y la disciplina que se requiere en el trabajo de relator deportivo para poder aspirar a estos grandes sueños. En primer lugar, déjenme presentarme. Les decía, mi nombre es Diego Ernesto Galvez. Actualmente laboro para Telecorporación Salvadoreña, específicamente en Canal 4, en el área de deportes. Soy conductor del programa La Polémica. En mi momento al ingresar lo hice en DC4 también, en el noticiero deportivo de la franja nocturna de la empresa. Así también ya tengo 4 años en la empresa, específicamente en telecorporaciones. Arranqué en TVX, una empresa mucho más pequeña. Ahí llegué a productor con 19 años y a los 21 fui contratado por TCS para empezar un nuevo camino que ha sido enriquecedor personalmente, porque he tenido la oportunidad ya de relatar 2 finales de UEFA Champions League, una Copa del Mundo, 26 partidos de una Copa del Mundo, además de 4 finales del torneo de Liga Mayor de Fútbol y cientos de partidos cada año en los 2 que tengo de estar ya laborando para la telecorporación. En fin, eso es en cuanto a mi currículum, pero lo que queremos es enriquecer específicamente el suyo. ¿Cuántos no quieren ser narradores o cuántos no quieren ser comentaristas deportivos? Y lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos trabajando para entretenimiento. La clave, dice Luis Omar Tapia, de cualquier transmisión televisiva o radial, porque tenemos también que diferenciar que son 2 maneras de ver el relatar fútbol o el comentar fútbol, radio y televisión. Dice Luis Omar Tapia que la clave siempre es el entretenimiento. No hay que olvidar que en una era digitalizada como la actual es muy fácil y sencillo que ¡pum!, te cambian de canal o clic, te cambian la radio y se acabó tu momento de poder brillar o de capturar el público, cosa que tienes que hacer en el poco tiempo que te brinde o el poco espacio que te brinde la persona de entrar en su subconsciente y escuchar y disfrutarte. Por eso tenemos que entender las diferencias, las principales diferencias. No es lo mismo narrar que comentar un partido de fútbol y nos vamos a ir por ese camino para entrar de manera básica en contexto. Narrar. El relator de fútbol o el narrador de fútbol es, y pongo ejemplos con nombres, Fernando Palomo, Luis Omar Tapia, Tom Coreas, Roberto Bundio y Diego Galvez. Ahora, comentaristas de fútbol son, en su caso, Jaime Vilanova, Hernán Carrasco, el mismo Joel Cañas o a nivel internacional, Mario Kempes, Andrés Agulla, etcétera, etcétera, etcétera. Don Eduardo Vizcayart y otros nombres pesados como ellos. ¿Cuáles son las diferencias principales? El relator o narrador se enfoca básicamente en decir qué es lo que está sucediendo en el terreno de juego en el momento en el que está transcurriendo el juego. Es decir, si yo tengo la pelota, el relator dice, Diego tiene la pelota. Punto y final. Si yo tengo la pelota y se la paso a un compañero, el relator dice, Diego tiene la pelota y se la pasa a su compañero. Ese es el trabajo del relator. ¿Cuál es el trabajo entonces del comentarista deportivo? Normalmente en transmisiones hay una serie de repeticiones y tomas hechas en producciones específicamente televisivas, donde el comentarista lo que hace es enfatizar sobre una jugada. Pongo un ejemplo. Hay una falta en el borde del área. ¿Qué sucede? El relator dice que existe la falta, pero el comentarista le explica por qué fue una falta, dónde se generó, qué tipo de peligro se puede gestar alrededor o en torno a esta específica falta. Es decir, entonces que entramos en una dinámica muy similar a la de una conversación, donde yo estoy diciendo qué es lo que sucede, pero mi comentarista es como mi aliado, mi alero. Él me dice y me explica por qué está sucediendo lo que está pasando. Eso en cuanto a los principios básicos de diferenciar relator o narrador con comentarista. Luego, es importante y es determinante definitivamente como segundo punto la soltura para hablar. La soltura para hablar viene normalmente con la confianza en uno mismo. Si existe una confianza plena y una seguridad plena en tu capacidad verbal, porque en ese momento es estrictamente verbal, no hay comunicación corporal o lenguaje a través de las manos, sino estrictamente la voz y tus palabras y tu conocimiento y tu acervo de palabras. Si tienes un glosario lo suficientemente amplio como para poder mantener 90 minutos de transmisión y confías en ello, pues bienvenido sea y verás que con eso básicamente te puedes ir en una transmisión de 90 minutos de un partido de fútbol. Eso sí, siempre es importante entender que existen límites sanos que tenemos que respetar en una transmisión. Por ejemplo, si usted va comenzando en esto de relatar o de narrar partidos de fútbol, lo mejor que se puede llegar a hacer es
quedar sin un límite inteligente de palabras. Es decir, no intentar improvisar o inventar nuevos conceptos, sino mantener una zona de confort donde las cosas vayan a fluir de manera natural. Explico. Diego tiene la pelota, se la pasa a Andrés, Andrés se la pasa a Jaime, Jaime le pega y gol. Se grita gol y ya está. Hasta ahí por lo menos en los primeros meses de práctica. Luego importante será ir, por supuesto, enriqueciendo el glosario y vocabulario de palabras como para poder entender y hacer entender, ¿no?, qué es lo que realmente está sucediendo en un terreno de juego. Cuando hablamos de límites inteligentes de práctica, hablamos de conceptos básicos que cualquiera puede manejar en su glosario. Es decir, lo repito, ¿no?, el concepto de mantener la inteligencia suficiente para saber hasta dónde podemos manejar conceptos o palabras dentro de nuestro vocabulario para mantener entretenido al público. Entrando en materia también a nivel de comentarista deportivo, porque estábamos hablando relativamente únicamente de la narración deportiva, de igual manera hay que mantener esos mismos límites inteligentes mediante se vaya practicando. Si usted lo que quiere es explicar que hubo una falta cerca del área, pues lo dice. Hay una falta cerca del área. No intente inventar o meter palabras diferentes o forzar comentarios cómicos o graciosos porque se puede empezar a tornar un poco incómoda la transmisión. Sea sano, corte por lo sano. Manténgase en un límite inteligente para que usted pueda ir desarrollando posteriormente el enriquecimiento de su propio glosario. Hablamos también de las diferencias entre narrar y comentar. Hay una muy básica que se trata específicamente sobre las zonas de la cancha. Hay normalmente en los partidos 45 minutos, entre 40 y 45 minutos incluso de tiempo muerto, agregándole, por supuesto, los 15 minutos del medio tiempo. No siempre la pelota está rodando. Entonces es aquí donde el comentarista tiene que apoyar mucho al relator para que no se pierda la emoción de una transmisión y no se pierda tampoco el hilo de lo que está sucediendo en la cancha. Eso sí, zonas de la cancha son importantes determinarlas. Cuando hablamos de 3/4 de cancha, ya sea en el sector izquierdo o en el sector derecho de la cancha, de la meta a 3/4, ese sector le pertenece sí o sí, cuando hablamos de ataques ofensivos, al relator. Porque lo más importante en relatar es la emoción. Por eso, cuando la pelota está en este sector, es el narrador o relator el que tiene que estar explicando qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si la pelota está en la banda de la izquierda o se va a celebrar un córner, quien lo tiene que relatar es específicamente el narrador. Si la pelota está, o la jugada, o el movimiento, las circunstancias están en el medio de la cancha, entre el círculo central y la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda, ese sector puede ser de interacción con su comentarista. En ese momento se puede entrar en una muy buena conversación o una tertulia donde sea el comentarista quien además apoye lo que se está relatando dentro del partido. Quien maneja muy bien esta dinámica es uno de mis tríos favoritos, honestamente, el de Luis Omar Tapia, don Eduardo Vizcayart y en su momento también Diego Balado. Ahora ya están separados, pero al final del día, si usted quiere entender un poco mejor cómo funciona esa dinámica, recomendación total, buscar videos de estos tres comentando, que eran unos genios cuando trabajaban para Fox Sports. Hay una clave que es muy importante, y esto ya a nivel de conclusión, es la preparación. La preparación es vital porque la gente hoy en día ya no únicamente quiere saber quién tiene la pelota y a quién se la pasa, sino que quieren saber, por ejemplo, su contexto social, dónde nació, en qué equipos ha militado, en qué equipo milita y cuáles son las ofertas a futuro o proyecciones a futuro que este jugador pueda tener. Y no hablamos exclusivamente de casos brillantes como un Mbappé, como un Neymar, como, qué sé yo, un Gareth Bale, un Cristiano Ronaldo, sino también de aquellos casos menos comerciales de los cuales se puede obtener la misma información porque hoy todo está en internet y se puede compartir al público para que sirva además de acervo cultural y deportivo, ¿no? ¿Quién no quiere saber ahora, por poner un ejemplo, hacia dónde puede ir Ander Herrera o dónde puede estar jugando Jesse Lingard la próxima temporada? O qué tal un N'Golo Kanté que recientemente ha venido creciendo mucho a nivel también comercial y de marketing. Es decir, los nombres y el conocimiento de los mismos y el conocimiento de sus historias personales para relatar y para comentar es vital. Y la preparación por lo menos de 2 horas antes, porque son 22 jugadores los que arrancan como titulares, pero definitivamente pues, tenemos que saber por lo menos un poco de la hoja de vida de cada uno, además de los entrenadores, además del árbitro, si tiene algún, por ejemplo, oficio o ocupación o profesión aparte del arbitraje. Todos estos pequeños detalles van dándole al final un tinte diferente a la transmisión completa. Y cuando se le da ese enfoque y tinte diferente, la gente también lo sabe captar y lo aprecia y lo valora, y entonces se entiende
de que hay un trabajo detrás de simplemente sentarse y empezar a decir qué es lo que está pasando en la pantalla. Luego también definitivamente la creatividad es importante, pero es un aspecto que se tiene que desarrollar mediante se vaya trabajando, ¿no? Y mediante se vaya evolucionando en la preparación de los partidos. Por ejemplo, también hay muchas frases atrapadoras o graciosas incluso que algunos comentaristas empiezan a utilizar mediante van tomando experiencia, pero esto hay que tomarlo a la ligereza, hay que tomarlo con calma. Yo invito que si usted quiere tener una frase catchy, una frase que te atrape, una frase que sea entretenida o que sea auditivamente atractiva, ¿no? Tenga paciencia porque no surgen de un día para otro. Pongo mi caso. 2 años relatando, 4 finales, 2 Champions, etcétera, etcétera. Todavía no descubro del todo mi frase, porque quiero que cuando la descubra sea lo suficientemente buena para que pueda trascender de manera, ¿por qué no?, nacional e internacional. Ya a manera de conclusión, lo más importante en una transmisión es pasarla bien, disfrutarla, porque si usted está disfrutando su trabajo y su transmisión, definitivamente quien está del otro lado de la pantalla también lo estará haciendo. Así es que esos son mis pequeños consejos para aquellos que tengan la aspiración de ser relatores o comentaristas deportivos. Mediante vayamos avanzando en esta tertulia, entraremos más en detalle en ambas materias. Un placer, estoy para ustedes.